Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarme en la plática. Soy Jorge para todas mis redes sociales. El día de hoy vamos a hablar sobre los traumas no sanados, sobre los traumas infantiles. Es un tema muy interesante. Ya más adelante vamos a hablar sobre el niño herido y cómo sanar el niño herido. ¿Ok? Acuérdate de seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, Meta, en Odyssey, en YouTube y en TikTok. Todas mis publicaciones se suben ahí. También si te gustaría alguna sugerencia de tema del que quisieras que hablara, también con mucho gusto eh, se aceptan las sugerencias o la sugerencia o el tema que tenga más likes o más comentarios se va a tomar en cuenta y se va a considerar. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar con el tema de los traumas infantiles. Vamos a hablar sobre los traumas no sanados. ¿Ok? Entonces, primero que nada vamos a mencionar que la ciencia confirma que un trauma no sanado pues tiene una influencia pues, en el ADN, ¿sí? Que se refleja en una persona más adelante en su vida, porque normalmente esos traumas se dan antes de nacer, o sea, cuando estás en el vientre de mamá, cuando naces, o sea, en el parto y nacimiento, en los primeros años de vida, que ya traes herida de abandono o movimiento interrumpido, o en la infancia o en la adolescencia. Sí. ¿Cómo se manifiestan estos más adelante? Bueno, estos traumas no sanados tienen que ver con sabotajes. Te saboteas, te autosaboteas. ¿Ok? ¿Y qué genera esto? Genera ciclos de fracaso. Y además que tengas relaciones tóxicas, interpersonales, no solamente de pareja. Problemas, conflictos. ¿Ok? Entonces, perdón, tengo un poquito, mi voz un poquito ronca, tuve un poquito de gripe, pero bueno, estamos haciendo aquí la plática con mucho gusto. Los traumas, sí, pueden ser heredados también. Sí, un trauma heredado es una huella emocional, psicológica y biológica del trauma no resuelto en la familia y que se manifiesta por medio de ansiedad crónica, miedos inexplicables, fobias, problemas de salud, pensamientos obsesivos, autosabotaje, baja autoestima, entre otros. ¿Sí? Aquí estamos hablando de traumas heredados, que son los que se ven mucho en constelaciones familiares. Cargar cosas que no son de nosotros o expiar culpas, que es expiar, expiación es pagar culpas, ¿sí? Pagar culpas que no son nuestras. ¿De quién? De los padres, de los ancestros, de alguien más, del sistema familiar, ¿ok? Eh, estos traumas heredados también tienen que ver con, por ejemplo, lealtades. Ya después voy a hablar de las lealtades invisibles, de lealtades sistémicas transgeneracionales, situaciones recurrentes que han venido viajando en el sistema familiar generación tras generación y que se repiten y se repiten por medio de enfermedades, por medio de síntomas, por medio de trastornos emocionales o mentales, eh, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, está comprobado que el trauma o los traumas modifican tus genes, ¿ok? Si tus ancestros vivieron traumas, por ejemplo, fueron a la guerra, vivieron en situaciones de mucha pobreza o abuso, sus cuerpos se tuvieron que adaptar para sobrevivir. Y eso generó cambios epigenéticos que alteran la expresión genética de esa persona y que posteriormente se transmite en las siguientes generaciones. Esto no solamente afecta tus emociones, sino reconfigura tu biología. Entonces, el trauma vive en tu sistema nervioso y en tu psique. Lo guarda la memoria. Por eso no es tan fácil deshacerse de los traumas. Si tú tuviste una infancia traumática, no es de que, ay, pues el tiempo lo cura todo. O ya pasaron 5 años y ya se me olvidó. No, no. Todo eso se queda guardado, se queda alojado.
son heridas abiertas que eventualmente emergen a la superficie y que tienes que trabajar sí o sí. ¿Todos los seres humanos tienen traumas infantiles? Pues yo diría que sí, desde hace 10.000 años, que salimos de las cuevas de África y caminamos en dos patas, erguidos, y seguirán existiendo los próximos 2.000 años si es que no nos acabamos el planeta y ya no existe. Son intrínsecos, son parte de la naturaleza de los seres humanos, ¿ok? ¿Cuáles son las señales de estos traumas? Bueno, patrones familiares recurrentes, miedos, estrés, enfermedades. ¿Sí? Los cambios epigenéticos pueden modificarse con psicoterapia. O sea, las personas ya venimos desde nuestro nacimiento expuestas a ciertas enfermedades, a desarrollar ciertos trastornos, pero no quiere decir que tengan que pasar. Ahora, si por ejemplo, uno de tus abuelitos tuvo depresión y se quería suicidar, uno de tus padres tiene ansiedad o no sabe gestionar sus emociones, y tú eres la tercera generación, ¿qué va a pasar contigo? Obviamente estás expuesto a esos trastornos emocionales. ¿Por qué? Pues porque si revisas la historia de tus padres y tus abuelos, te vas a dar cuenta que hay cosas ahí pendientes, ¿ok? Gracias para quienes están viendo la plática. Antes podía ver, pero ahorita ya no, pero bueno, en fin. Dejen sus comentarios, sus opiniones son importantes, compartan el tema, llévatelo a tu muro. Estos contenidos son gratuitos, comparte, opina, comenta, muéstrale a alguien el video de tu familia, ser querido, amistad, que tú creas que le pueda servir. Este tema pues es universal, ¿no? Todo el mundo debería de saber de estos temas. Y mucha gente ha hablado de estos temas en redes sociales. Yo solamente lo hablo desde mi perspectiva y de lo poquito que sé y del conocimiento que con mucho gusto comparto a la gente. Es mi servicio a la comunidad. Y este servicio llevo haciéndolo 6 años, 7 años. No es de apenitas. Tengo ya años haciendo esto. Sí, estas pláticas de todo tipo de temas. ¿Ok? ¿Cómo sano estos traumas heredados? Pues tienes que ir con un especialista. Ay, Jorge, ¿otra vez vas a empezar que tengo que tomar terapia? Pues sí, o sea, no hay de otra. Tienes que tomar terapia si eres un adulto. Tienes que tomar terapia si tienes traumas. Ahorita te voy a hablar específicamente de los traumas, porque es la única manera que los vas a resolver. O sea, no haciendo una manda, no yéndote de rodillas a una iglesia, no prendiendo una veladora, con todo respeto, sin meterme en temas polémicos ni religiosos, no haciendo un ritual, pues va a cambiar tu situación de vida. Tienes que tomar acción. La única forma de que cambie tu situación de vida es que tú hagas algo diferente con tu vida. Y hacer algo diferente es darte cuenta que tienes que cambiar cosas de tu persona porque ya te diste cuenta. Pero para eso tienes que tener la conciencia de darte cuenta que necesitas ayuda y que ir con un psicólogo, atenderte conmigo o ir con un psicoterapeuta, no es para la gente que está loca. De hecho, es para la gente que está más cuerda y más consciente y más despierta de su situación de vida. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez les decía, va de nuevo, haz tu árbol genealógico. Indaga un poco la historia de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, de tus tías, y empieza a hacer las conexiones, ¿de acuerdo? ¿Qué problemas emocionales tenía papá, mamá, mis tíos, mis abuelitos, mis tíos abuelos, mis bisabuelos? ¿Qué situaciones se repetían? Ahí tú te vas a dar cuenta de las cosas recurrentes emocionales, mentales, enfermedades, accidentes, vicios, adicciones, patrones de violencia y muchas otras cosas más. Ahí tú puedes ver y ahí puedes detectar eso, pero no solamente es detectarlo, lo puedes detectar con tu terapeuta, con quien te atiendas, y tú mismo puedes darte cuenta y hacer consciente todo eso.
¿de acuerdo? Eh, Puedes identificar esos patrones negativos tú mismo. Por ejemplo, yo cuando atiendo a alguien que tiene deudas o problemas con el dinero, la abundancia, su prosperidad, es lo que yo le digo. ¿Qué es lo que escuchabas en tu casa cuando eras pequeño acerca del dinero? El dinero es malo, los ricos son malos, son ávaros, nada más quieren acaparar, eh, todos los políticos son tranzas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues todas esas ideas que tú escuchaste desde niño, desde pequeño, se arraigan en tu psique, se arraigan en tu cerebro y tú creces pensando que eso es verdad. Es una especie de adoctrinamiento consciente e inconsciente que tu familia ejerce sobre ti y que tiene un efecto profundo en cómo ves tú el dinero cuando creces. Por eso hay personas que cuando crecen, pues nada más lo justo y lo que tengo, y no se permiten gastar más, y no se permiten disfrutar, y no se permiten viajar. ¿Por qué? Pues porque vengo de un árbol hormiguita, vengo de un árbol trabajador, y ni siquiera soy consciente que yo puedo cambiar esa situación. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Identifica esos patrones de conducta negativos y esas creencias limitantes. Sigue tu proceso, es importante, y reescribe tu historia. Yo creo que parte de la razón por las que estamos en este plano o en esta vida que estamos viviendo, porque hemos vivido vidas antes, no es la primera vez que estamos en el planeta, ¿sí? Es eso, o sea, vienes a cambiar esos karmas, vienes a destruir esos paradigmas y a destruir esos patrones de conducta. Hay personas que lo hacen consciente y lo alcanzan a hacer en su vida, en sus 20s, en sus 40s, en sus 60s. Hay personas que pasan la vida y ni cuenta se dan de eso. Pues si eres de esas personas que ven este video o que están interesadas en todo esto de la psicoterapia, indaga, investiga, pon atención, ¿sí? Saludos por ahí a Puebla, Zaragoza, gracias por las felicitaciones. Y bueno, entonces así es como lo podemos sanar, ¿ok? Pero para todo esto, ¿qué es un trauma infantil? Bueno, vámonos a ahí, inteligencia artificial, que ya te dice todo. Dice la inteligencia artificial, que pues, es Google, pero que ya jaló de todos lados, la inteligencia artificial, ¿sí? Dice que el trauma es una experiencia dolorosa que afecta a un infante, ¿ok? Y que puede tener consecuencias duraderas, o sea, toda la vida puedes cargar esos traumas. Esos traumas tienen que ver con abuso, negligencia, exposición a violencia, pérdida de un ser querido o catástrofes naturales. Todo eso genera traumas infantiles. ¿Ok? De entrada, entender que los traumas aquejan a todo el mundo, o sea, nadie está libre o exento de eso. No, pues la realeza británica o la realeza europea no tiene traumas, no, no, no. Aquí no importa el género, la raza, la condición, tu estatus económico, los traumas, o sea, aquí eres ser humano, pues te toca, sí o sí, no hay más, ¿ok? Los traumas aquejan a todo el mundo. ¿Sí? Y el problema es la herida psicológica que dejan después, la huella, ¿ok? De acuerdo a una página que estuve por ahí checando, que se llama Tiger Mindset, dice que si sufriste abuso físico, sexual o emocional, ¿sí? O abandono, aumenta el riesgo de que desarrolles enfermedades físicas y mentales, pero no tienes que llegar a la adultez. ¿Cuándo empieza la adultez? Después de los 27 años, ¿se acuerdan? La juventud, 20, después de los 27 es la adultez. No tienes que llegar a la adultez. Hay personas, incluso yo tengo clientes menores de 25 años o hasta de 20 que ya tienen enfermedades crónicas. Es genético, interviene la epigenética, o qué demonios está pasando aquí, Jorge, pues es un poco de lo que menciono. ¿Ok? Todo esto aumenta el riesgo de que se desarrollen este tipo de enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trauma afecta el cerebro. ¿Cómo afecta al cerebro? Número uno, a la amígdala, ¿sí? La vuelve hipersensible. Es decir, hace que las personas vean peligro donde otras ven cosas manejables. Por eso hay personas
que magnifican hechos y otras los ven como algo, pues, que no es para tanto, ¿ok? Cosas manejables. Segundo, el hipocampo se vuelve más débil. Estamos hablando de dentro de tu cabeza, ¿ok? No soy neurólogo ni nada, son investigaciones. Sí, el hipocampo se vuelve débil. En qué repercute en ti eso? ¿Que te cuesta más trabajo recordar o pensar con claridad? Ahorita estoy hablando de cómo te afecta cerebralmente, ¿ok? Después puede afectar, número 3, tu corteza prefrontal, ¿ok? Es más débil y eso genera que sea más difícil pensar o tomar buenas decisiones. Por eso hay niños que son, pues ahora le llaman hiperactivos, que el TDAH, que no se pueden concentrar, que esto, que el otro. En realidad, fíjate cómo esto se conecta con el cerebro y los traumas, ¿sí? Todo esto provoca una disminución de la concentración y de la creatividad. Existe mayor sensibilidad al estrés. Hoy en día hay mucha gente que no sabe manejar el estrés. El estrés está matando a mucha gente. Ya no son las drogas, ya no es el alcohol, ya no son esas cosas, es el estrés, ¿sí? Porque el estrés produce muchas reacciones químicas cerebrales que tienen un impacto profundo en todo tu cuerpo y que te alteran. Eso genera un aumento de ansiedad y de depresión, que también es lo que está de moda. Por eso hablé ya del estrés y lo conecté como con la ansiedad y la depresión. Y desde mi perspectiva, el estrés es el papá y los hijitos, o el hijito y la hijita, es la ansiedad y es la depresión. Y eso genera que tengas un mayor riesgo de enfermedades crónicas. Una persona que tiene estrés, una persona que tiene ansiedad y depresión, es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a desarrollar enfermedades crónicas y que no tiene que llegar a los 50 ni a los 60 años para desarrollarlas. Las puede desarrollar en sus 20 o en sus 30. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se genera mucho cortisol y eso tiene un efecto en todo esto. Existen muchas herramientas, por ejemplo, desde el punto de vista de la neurociencia que está de moda, ¿sí? Para sanarlo, como la desensibilización y el reprocesamiento por movimientos oculares, la terapia de exposición narrativa, el neurofeedback, la experiencia somática, la terapia de arte y movimiento, ¿sí? Todo eso tiene que ver con neurociencia. Si te llamó la atención este tema, puedes entrar a YouTube o a las redes sociales e investigar un poco más. Nosotros no vamos a andar en eso, porque yo no soy experto en neurociencia, solamente lo quería comentar, ¿ok? Entonces, ¿qué tipos de traumas se pueden dar por el abuso? O sea, traumas infantiles. Bueno, hay diferentes, pero esencialmente está el trauma por miedo al rechazo, el trauma por miedo al abandono, el trauma por traición, el trauma por humillación y el trauma por injusticias. ¿Cuál es el trauma por miedo al rechazo? Bueno, ¿qué genera este trauma en un infante, en un niño, en una niña? Tú que estás viendo y tienes hijos pequeños, tú que eres tío y tienes niños, sobrinitos, sobrinitas, tú que eres papá o mamá y tienes hijos recién nacidos, sí. Problemas de autoestima, el miedo al rechazo. ¿Qué pasa si un niño recibe demasiada, ¿cómo decirlo? Atención, pero negativa, que sus padres son demasiado estrictos con él, van a mermar su autoestima. Ese niño puede crecer o esa niña con problemas de autoestima. Si es rechazado, si uno de los padres es demasiado estricto o exigente para que saque buenas calificaciones, para que haga las cosas como quiere, si papá o mamá o el abuelito, la abuelita o quien lo cría es perfeccionista y controlador, van a tener un efecto en la psique de esa criatura que está creciendo. ¿Sí? Y si ahorita que me estás viendo, te estás acordando de tu infancia y te estás acordando de cómo fueron tus padres contigo, pues entonces vas a decir, pues con razón, te van a caer muchos veintes.
Otro, el trauma por el miedo al abandono. Aquí entra acuérdate que desde que naces ya tienes una herida de abandono porque tú y tu psique lo interpreta como que te arrancaron o te sacaron de mamá. O sea, para ti tu vida era dentro del vientre de mamá. En el momento en el que saliste, eso ya es un trauma para todo ser humano. Entonces aquí entra el movimiento interrumpido, ¿sí? Que es la herida de abandono que se da desde el nacimiento hasta los 3 o 5 años de vida, de acuerdo al maestro Bergeniger. ¿Ok? Entonces, el trauma del miedo al abandono, si tienes el movimiento interrumpido a mamá, papá o los dos, ¿sí? Pues obviamente creces con ese miedo de que te abandonen y eso afecta a tus relaciones interpersonales. Y por eso las personas no quieren tener relaciones de pareja, no se quieren casar, entre otras cosas, ¿sí? Sí, alguien puede decir, bueno, es que ahorita ya hay mucho empoderamiento, por ejemplo, en el caso de la mujer, las mujeres son muy exitosas, ya no se quieren casar, ya no se quieren tener hijos, pero también puede tener una herida de un trauma de abandono, un trauma de rechazo, y el hombre también, ¿ok? ¿Cuál es el trauma por traición? Bueno, cuando te sientes engañado por alguien, si tú desde pequeño te sentiste engañado por tu papá, tu mamá, tu cuidador, tu abuelito, tu abuelita, quien estuviera al pendiente de ti, ahí está el trauma por traición que se desarrolla. Jorge, ¿puede haber alguien que tenga toda la lista que acabas de mencionar? Sí, a mí me toca cuando atiendo a las personas en el agua que le digo, mira, hay 5 hipótesis, vamos a ver por dónde va. No, pues va por todos lados. ¿O tú qué tipo de persona crees que eres? ¿O qué tipo de papá o de mamá crees que te tocó? No, pues los tres, y salen los tres en el agua. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el trauma por humillación? El siguiente, el ser ridiculizado. Si tú como padre o madre avergüenzas o ridiculizas a tu hijo o a tu hija, o tu abuelito o abuelita ridiculizas a tu nieto o a tu nieta, ya lo estás traumando. Imagínate, magnifica la responsabilidad que tiene la crianza de un ser humano. Por ahí subí la otra vez una imagen en mis estados, en WhatsApp, donde decía, si todos los padres fueran a terapia, ¿no? Y sale atrás el mundo bien bonito y la convivencia y casi casi la comunión con la madre naturaleza y todos somos uno y todo eso. Bueno, esa es una utopía, eso nunca va a pasar. Pero tú que me estás viendo y que ya estás tomando terapia o que esto te va a dar el empujón final para que tomes terapia, no importa si tienes 70 años o tienes 25 y estás embarazada o te acabas de casar, vuélvete una persona más consciente, ¿ok? Entonces, ridiculizar o avergonzar, engañar, maltratar, gritar a esa criatura que tanto amas, la está traumando, ¿sí? Y si lo haces una y otra vez, lo estás traumando, la estás traumando. Trauma por injusticia, cuando te tratan injustamente, cuando son varios hijos y a uno lo regañan más que a otro, o uno es el favorito, porque es clásico que cuando son varios hijos, uno es el favorito, ¿ok? ¿Qué pasa con ese niño? Dice, pues a mí no me quieren, ¿por qué a mi hermana o a mi hermano no le pegan como a mí, o no le gritan como a mí, o no lo tratan como a mí? Ese es un trauma por injusticia, ¿sí? ¿Qué hago entonces, Jorge? Pues puedes mandar a tu hijo de 5 años a terapia, pero mejor empieza por ti, tú que me estás viendo. Tú tienes que ir a terapia. Tú eres el adulto. Tú deberías de ser la persona funcional que está educando a ese hijo o a esa hija. O tú eres el abuelito o la abuelita que te está tocando convivir con esa criatura. Tú eres quien tienes que hacerte consciente. ¿Cómo va a entender la criatura todo esto de lo que te estoy hablando? Si apenas está desarrollando su conciencia. Hay una frase, Maestro Hellinger tiene muchas frases que son demoledoras y hay un libro de él donde habla sobre los niños. ¿Saben cuál es la frase que tiene él acerca de los niños? Él dice que todos los niños son buenos. Todos los niños son buenos. ¿Qué significa eso? Que
Todos somos buenos. Lo único que necesitamos es crecer en un ambiente con amor, sin violencia, sin gritos, sin maltrato, sin traiciones, sin humillaciones, sin injusticias. ¿Quién vive eso? Pues prácticamente nadie. ¿Ok? Entonces, la violencia y el maltrato físico, verbal, emocional, mental, proviene de los padres, de los cuidadores o de los familiares. A eso súmale el trauma heredado que ya traes cargando, aparte de lo que te acabo de comentar. Sí. ¿Qué otra cosa me puede traumar, Jorge? La muerte de los padres a edad temprana, la muerte de tu mamá en el parto. Imagínate tú si tú sobreviviste y tu mamá murió en el parto. ¿Cómo vas a tomar la vida? ¿Cómo vas a vivir con alegría si cargas con eso? ¿Sí? Problemas emocionales de los padres, accidentes, que seas adoptado, que hayas vivido acoso o abuso sexual de tu padre, de tu madre, de tu tío, de tu tía, de tu abuelo, porque normalmente el abuso sexual se da en el perpetrador es de la familia. Rara vez es alguien desconocido. Normalmente es alguien de la familia el que lo hace. ¿Sí? Si tuviste la convivencia con un padre o una madre que tenía vicios o adicciones, o problemas mentales fuertes, o esa persona era depresiva y tú tenías que cuidarla cuando eras niña. Cuando hubo demasiados hijos, y esto me ha tocado atenderlo muy seguido, y a la hija mayor se le hizo bien fácil a la mamá decirle de forma inconsciente y consciente, tú me vas a ayudar a criar a tus hermanos. Cuando te desbaratan tu infancia y te hacen crecer a huevo, te hacen madurar así. Cuando tú deberías de estar jugando y estar ocupada y ocupado únicamente en ir a la escuela y jugar. A veces los padres te obligan a que madures rápidamente y que hagas cosas que no deberías de hacer. Ese es otro trauma también. ¿Cómo le pondríamos trauma por eh, ayudar a los padres, si quieres? Sí. Cuando alguno de los padres tiene problemas mentales fuertes, depresión, ansiedad, se quiere suicidar, es paranoico, es maníaco depresivo, tiene trastorno bipolar, esquizofrenia. Imagínate. Jorge, si yo como mamá tuve un embarazo muy difícil, riesgo de aborto, de alto riesgo, o cuando iba a nacer mi criatura, pues casi casi el médico dijo, o tú o tu criatura, eso genera un trauma en mi hijo o mi hija antes de nacer, por supuesto, agrégalo a los traumas heredados o agrégalo como un trauma de nacimiento. ¿Quieres trabajarlo? Yo te puedo ayudar a resolverlo. ¿Sale? Entonces, entre otras cosas, tomar terapia, canasta básica, ¿ok? Date la oportunidad de arreglar las situaciones que tienes pendientes en tu vida. Existen muchas herramientas terapéuticas en el mercado. Busca la que vaya mejor para ti. ¿Cuál te ofrezco yo? Constelaciones. Modalidad fluvial, combinada con tarot y con, pues ya hasta vidas pasadas estamos haciendo constelaciones. ¿Ok? Sánate, sana tus heridas, sana tus neurosis. Fíjate cómo esto que te estoy diciendo ya se conecta con las pláticas de las que pareciera que todo se va hilando y no es casualidad. ¿Qué seguiría después de esto, Jorge? Pues hablar de la depresión,
o tu niño o tu niña herida. ¿Y qué repercusión tiene tener el niño herido? Porque después de estos traumas infantiles viene el niño herido o la niña herida. Y si tienes la niña herida, pues vas a tener una adolescencia desastrosa, caótica, rebelde o muy difícil. ¿Ok? Entonces, sánate. La terapia no es para quienes están locos, es para los que están más cuerdos y para los que están más conscientes. ¿Ok? Entonces, si tienes algún problema emocional, mental, si ya tienes una enfermedad crónica y eres una persona que está joven o en tus veintes, ahí hay cosas detrás que vienes cargando, arrastrando. Deshazte de esa maleta que traes atrás. Vive y camina más ligero por la vida. Venimos a ser felices, no venimos a sufrir. ¿Ok? Y sobre todo, vuélvete empático. Recuerda que las historias de tus padres así fueron, y cómo les tocó educarte y cómo los educaron a ellos. Pero eso no quiere decir que tú tienes que seguirlo haciendo igual. Suelta, transmuta, libera, purifica, borra esas memorias kármicas y sé feliz. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí con el tema. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Soy Jorge y pues por aquí andamos. Muchas gracias por los comentarios. Sigan comentando y aquí contestamos a todos. Gracias. Namaste.